a ustedes por invitarme, por poder ser parte de ustedes. ¿Ya? Somos parte de un mismo cuerpo, de una misma familia. Y cuando les veo, soy levantada, nada más que de mirarles, ya soy levantada al Señor. Yo quiero compartir con ustedes hoy acerca de dos naturalezas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que nosotros son nuestra identidad y nosotros nos movemos en las dos. ¿Ya? Y quiero pasar un poquito de tiempo aquí en Génesis capítulo 2, si podemos buscarlo. Después va a hacer falta que anoten algunas de las cosas y que me ayuden a leer, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir al capítulo 2 de Génesis, versículo 4. Desde entonces ya existían las dos naturalezas. Dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y el cielo. Dios hizo la tierra y también hizo el cielo. Dos naturalezas diferentes. Si vamos más adelante, podemos ver que Dios los hizo para que el hombre los disfrutara los dos. Vamos a ver en el versículo 7, dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Una vez más, lo hizo de la tierra y le sopló aliento de vida. Las dos cosas. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto al Edén del oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salían del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro que de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice, y el nombre del segundo río Gihón. Bueno, menciona 4 ríos, pero vamos a ver que allí era un lugar deseable para que los hombres disfrutaran del cielo y de la tierra. Podían disfrutar del cielo porque dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto y ellos oían a Dios, eran amigos de Dios. Y entonces había 2 árboles muy importantes. El árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. 2 árboles, el cielo y la tierra de nuevo. Y después vamos a hablar más de estos árboles, pero en Génesis 2, del 9 al 10, donde están, dice que había 2 árboles, uno que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y Adán fue hecho de la tierra y sopló en su nariz y fue un ser viviente. Está en Génesis 2:7. Y fíjense los ríos, qué interesante. El pisón quiere decir que se rebosa, que fluye, arroyo, aumento. Ahí estaba todo eso en el huerto para Adán y Eva. Gihón, que quiere decir un estallido. Hidekel o Tigris, que quiere decir rápido. Y Éufrates, que quiere decir fructífico. Todo era bueno para los hombres que Dios había puesto allí. Pero había una naturaleza terrenal
que, que estaba latente allí. Dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto y entonces en Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre, bueno, y entonces creó a Eva, ¿verdad? Y lo puso a Adán, pero le habló a Adán muy claro que le dio un mandamiento, le dio un mandamiento. Y esa era la voz de Dios que andaba, que ellos oían. Y es importante saber que ellos sabían lo que Dios quería. Dios quería que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Del otro árbol podían comer, pero no les interesó. Era uno más como entre los árboles que estaban en el huerto. Y me recuerdo ese versículo que dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Verdad? No querían nada con él. No les interesó simplemente. Pero ahí estaba la serpiente en el capítulo 3. Y la serpiente era tipo de Satanás, ¿verdad? Que había caído ya hace mucho tiempo. Y empezó a sembrar duda empezó a sembrar duda en el corazón de Adán y Eva. Y les dijo en el 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol. La palabra de Dios empezó a ser divergizada, cambiada. La mujer respondió a la serpiente, y fíjate cómo ellos sabían lo que Dios quería. No, del huerto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque si de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente empezó a cambiar la palabra. ¿De dónde vino la naturaleza terrenal? Desde el Edén, con el engaño de la palabra, de la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Dijo, entonces la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios, estoy en el 3, 4 y 5. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oh, eso me suena psicología. No, no es así, sino que sabe Dios ambición, algo bueno de alcanzar, verá, ser como Dios. Lo mismo que hizo ella, que hizo él, la serpiente, el diablo antiguo, que quiso ser como Dios y cayó. Y eso mismo se lo implantó a Adán y a Eva. ¿Y qué hicieron ellos? Cogieron del árbol y comieron, y de buenas a primeras se dieron cuenta que estaban desnudos y se abochornaron y tuvieron temor. Fíjese cómo entró esa naturaleza que hoy vive en nosotros, ¿verdad? Que da temor, que da miedo, que nos abochorna. Ellos se abochornaron, tuvieron miedo y se abochornaron, y Dios los cubrió con pieles. Dice ahí en los siguientes versículos de Génesis 3, después se lo leen para no hacerlo largo, ¿verdad? Y dice que Dios los cubrió con pieles de animales, y ahí fue el primer sacrificio que hizo Dios. El primer sacrificio, porque él tuvo que matar animales para poder sacar las pieles y cubrir al hombre. El primer sacrificio para cubrir el pecado del hombre, para poder cubrir lo terrenal en el hombre. Dice que él, además de cubrirlos, los sacó del huerto, los sacó de aquel lugar.
Dice que para qué lo sacó, para que labrasen la tierra. Había una obra que hacer en la tierra, en lo terrenal del hombre, para que ellos pudieran llegar a Dios de nuevo. Y puso ahí en la puerta una espada que se revolvía y querubines que guardaban, el camino a dónde, al árbol de la vida, lo que Dios quería que ellos cogieran primero. Pero ellos no estaban listos. Vamos a hacer esto, no sea que ellos estiren la mano y coman del árbol de la vida y, y entonces van a ser, no, van a ser con las dos naturalezas para siempre. Pero Dios quería cambiar esa naturaleza. Y esa me recordó en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ah? Esa espada que estaba puesta ahí era la que iba a cortar y dividir hasta que el hombre entendiera que él por sí mismo no podía llegar a Dios, solamente podía llegar a Dios a través del árbol de la vida, que es el tipo de Cristo. Cristo estaba en el huerto. Cristo era el, lo que presentó Dios para el hombre, lo que puso allí para el hombre, ¿verdad? Pero el hombre no entendía. Entonces vino la naturaleza terrenal, empezó ahí, no empezó con nuestros padres. Y muchas veces decimos, porque yo soy así porque mis padres me hicieron así. No empezó más atrás, más atrás. Empezó desde el huerto del Edén. Hay algo que se metió en nosotros que era, ¿cómo se llama? El pecado, que era la simiente corruptible se entró en nosotros desde allá, desde el Edén. Pero entonces ha sido pasada de vida a vida, ¿verdad? Adán se lo pasó a sus hijos y sus hijos se lo pasaron a los hijos de los hijos y llegaron a nosotros, ¿verdad? Y Dios y nuestros padres nos las pasaron sin querer. No es que ellos nos dijeron esto ni nos dijeron lo otro, sino que al tenernos en lo natural, ¿verdad? Hemos obtenido la naturaleza de pecaminosa, la naturaleza terrenal. Yo, por ejemplo, puedo darle como testimonio que a los 12 años recibí al Señor y pude ver el reino de Dios. ¿No? Como Dios le dijo a Nicodemo, si nacieres de nuevo, puedes ver el reino. Yo lo vi y fue Cristo que se me presentó y fui ¿verdad? A recibir al Señor como mi Salvador. Y pude verlo, pero yo estaba llena de algo que tenía que ser quitado en mi vida, ¿verdad? Algo que cargas de muchas cosas que habían pasado en mi vida y yo las llevaba a cuesta. Y entre esas cargas estaban las cosas que mi familia me dijeron. Por ejemplo, mi familia me decía, y esto es testigo Olgi, ¿verdad? No cantes, porque tú cantas muy mal. Y entonces, no cantes. Y el Señor me fue liberando un poquito gracias a mi hermana Olgi que me decía, tú cantas, que tú haces un buen segundo, me decía ella. Y yo, pero había mucho en mí que no que tenía que ser quitado. Las otras cosas que me decía era que tú eres tímida. Yo soy tímida. Y yo puedo decir que me senté en una reunión en casa de nuestra hermana Daisy Tarajano por años, debajo de la misma lámpara, y me encantaba la reunión y entendía la visión, pero no hablaba una palabra. No podía hablar. Cogí un curso en la universidad cristiana y tenía que hablarle a los inconversos, pero yo no podía.
Y yo había recibido al Señor como mi Salvador. Pero ahora tenía que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y después fui a la universidad, ya yendo a la iglesia con nosotros, la iglesia nuestra, eh, y a la universidad y no podía conmigo. Entonces, la psicología. ¿Puede la psicología ayudarme? Eh, ¿Puede la psicología cambiarme? Me acuerdo que cogíamos un curso que se llamaba, ya en college, en la universidad, eh, la teoría de la personalidad. Y entonces me decía, tú dices tal cosa porque tú estás haciendo una racionalización, decía. y tú, por ejemplo, dices que, que no puedes cantar. Yo iba a la iglesia bautista y ellos me decían, canta y te ayudamos, tienes que ensayar y qué sé yo. Y entonces yo le decía, ay, no, pero es que no tengo tiempo. Pero yo racionalizaba que no podía porque yo no sabía cantar. Todas esas cosas, y nada pudo ayudarme, el humanismo. Me acuerdo de decirle a María, María, estoy cogiendo un curso de humanismo. Y María casi le da un ataque cardíaco. Porque el humanismo toca formas positivas y racionales de resolver los problemas de las hombres, pero no hace nada. No hace nada. Nada pudo ayudarme hasta que comenzó mi liberación, cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ah? Y ese bautismo en el Espíritu Santo fue en medio de la calle, al frente de casa de María. Y ella oró por mí, yo me caí ahí mismo. ¿Verdad? Y entonces María me contó después que yo hablaba en lenguas y que mi rostro fue transformado de, de tristeza a alegría, que yo me reía, y ahí comenzó un nuevo caminar en el Señor. Después empecé a hablarle mucho porque empecé el club bíblico, ¿verdad? Y le hablé a maestros, le hablé lo que yo no podía hacer cuando iba al college, porque tienen que hablarle a 10 personas, evangelizar a 10 personas, yo no puedo, porque yo soy tímida y no le puedo hablar a un extraño. Pues le hablé a maestros, le hablé a niños, le hablé a padres de niños. Y el día que pude hablarle en una sala entera de conferencia, sentí literalmente que las cadenas se caían de mis manos, porque ya esa naturaleza no era mi naturaleza más, no era mi identidad más. Yo tenía que caminar y vivir en la nueva naturaleza que Cristo me había dado. Y no era fácil, ¿verdad? No es fácil porque no lo hacemos nosotros. Si lo hacemos nosotros, fallamos. Pero Cristo en nosotros es el que puede hacerlo. Vamos a buscar, también quiero decirles que hay voces hoy en día. ¿Verdad? Yo oigo voces que, por ejemplo, yo hablo del Señor y me dicen, aquí mismo en mi familia, me dicen, con que Dios dice, como dijo la serpiente. No sé si ustedes lo oyen, pero si Dios ama tanto al mundo, ¿por qué hay guerras? Si Dios me ama tanto, ¿por qué me castiga? Si Dios, ¿por qué Dios mató? Una que oí mucho, ¿por qué Dios mandaba al pueblo de Dios a matar a los filisteos? Retando la palabra de Dios. Esas son voces que se oyen todavía. ¿Por qué Dios quiere que le alaben? Dios es vano, quiere que lo alaben y que lo adoren. Así que todas esas son cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho. Y tenemos que estar al tanto de ellas, porque si le hacemos caso, caemos en lo viejo. Caemos en lo viejo.
Solo Dios puede deshacer las obras del diablo y darnos una naturaleza o una identidad nueva. En Romanos 3:20, si alguien me lo lee, Ali, tú puedes leerme Romanos 3:20. Susi, tú me vas a leer Colosenses 1:28, Carlos, Colosenses 2:8, Romanos 3:20. Ali. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que Él nos dejó vernos quiénes somos y quiénes éramos para poder amarlo a Él, para poder tener necesidad de Él. Si Dios no dijera, no matarás, no, entonces no tendrían, no fuera un pecado, ¿verdad? Pero es un pecado porque Dios dijo, no matarás. Así que por medio de la ley y por medio de sus ordenanzas, como le dijo a Adán, ¿verdad? No comerás sino del árbol de la ciencia del bien y del mal, es que tenemos necesidad de un Salvador. Necesitamos un Salvador porque ya hemos fracasado en la vieja naturaleza. ¿Verdad? Los hombres siguieron después de que Dios los cubrió de pieles, siguieron presentando ofrenda de cordero y de becerros para cubrir su pecado. Pero ya no tenemos necesidad, ¿verdad? Porque ¿qué dice primera de Colosenses 1:28? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Cristo Jesús pueden los hombres ser perfectos, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Mirad que nadie os engañe con psicologías y filosofías y doctrinas falsas. Mirad que nadie os engañe, sino que sea en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a leer primera de Juan, Juan 1. A ver, Olgi, léeme Juan 1, del 1 al 12. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Un momentico, el verbo estaba en el árbol de la vida, ¿verdad? Desde el principio. Sigue, Olgi. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, perdón, léeme, empieza el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un nuevo nacimiento, engendrados por Jesucristo. ¿Ya? Y a todos los que le hemos recibido les dio potestad, nos dio poder para ser hechos. Ahora caminamos con Dios
en Cristo para completar hasta la plenitud la nueva identidad, la nueva naturaleza. Mi identidad no es lo que se dice de mí, lo que dice mi familia, lo que dicen mis amigos. Mi identidad no es lo que dicen los médicos. ¿Ah? Los médicos pueden decir que yo me estoy muriendo y mi identidad es de sanidad, ¿verdad? Mi identidad no es la psicología lo que yo necesito para que la mente se me arregle. Yo necesito mi mente, ¿verdad? Yo necesito un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por la sangre de los machos cabríos, y no por la sangre de los machos cabríos, ni de los becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El 14 sigue. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. ¿Qué cosa va a limpiar? Nuestras conciencias. No, ya estamos limpios, pero ahora la sangre de Cristo está limpiando nuestras conciencias de obras muertas, de cosas que pasaron y que ya no son, están muertas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Susi puede cantar y decir, amarte solo a ti, Señor, ¿verdad? Seguir tu caminar. ¿Por qué? Porque Dios ha limpiado nuestra conciencia y podemos decir servirte solo a ti, Señor. Y no volver atrás. Dice, así que Él es mediador de un nuevo pacto o de un nuevo testamento para que interviniendo la muerte para la redención de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿No? Él murió para que nosotros recibiéramos la herencia. Y él murió y recibimos la herencia y tenemos que creerla para que nuestras conciencias se limpien de obras muertas. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma y no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ya? Pero Cristo vino y murió, mientras tanto los hombres caminaron en sombras. Pero Él vino y murió una sola vez y entró en el lugar santísimo y el velo que dividía que nosotros entráramos a Dios fue rasgado y ahora podemos participar de nuestra nueva identidad, de nuestra nueva naturaleza, que no tiene nada que ver con enfermedad, ni tiene nada que ver con locura, ni tiene nada que ver con psicología, ni con lo que nos dicen nuestros padres, ¿verdad? Yo pensaba, ay, yo le voy a decir a Daniel ahora con mi nieto que, pero mi nieto va a venir en la misma, con la misma simiente, y él tiene que llegar a amar a Dios y recibir a Dios para poder ser hijo de Dios. Entonces vamos a leer en Hebreos 10, el 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por dónde van a ser sus enemigos puestos? Estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus pies? La iglesia.
¿Ya? Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y los pies están en el cuerpo. Y van a ser puestos por estrado de sus pies. Nosotros vamos a pisotear, ¿verdad? La cabeza de la serpiente. Ella nos está hiriendo en el calcañal, en nuestro caminar, pero nosotros vamos a pisar su cabeza. Nosotros vamos a pisar a la serpiente y vamos a vencer. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Dice el 14. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Poné sus leyes en mis corazones. La nueva naturaleza, la nueva identidad, Él está escribiendo sus leyes por amor en mi corazón. Y estamos quitando de mi mente obras muertas y poniendo sus leyes. Y ya no queremos decir mentiras, ni ya no queremos robar, y ya no queremos nada de eso, porque todo eso es de la pasada naturaleza. Y ya estamos entrando en la nueva naturaleza. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más. Se acabó. Dice en Efesios 4, alguien me lee Efesios 4, a ver, Gaby. Efesios 4, empezando en el 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los dones y los ministerios? De Cristo. Él los dio, como le dio la gana, ¿verdad? Y no tenía nada que ver con nuestra vieja naturaleza, porque mi vieja naturaleza era tímida, ¿verdad? Y el Señor me ha puesto a hablar. Ahora me tienen que callar a veces. La naturaleza, los dones son dados por el Señor de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Él pudo hacerlo porque Él venció, ¿verdad? Porque Él resucitó. Y los frutos en Gálatas 5, 22 y al 23, a ver, Carmencita. Gálatas 5, 22 y 23. Ajá. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. amén. ¿De quiénes son los frutos? ¿Quién los da? El Espíritu. Los frutos del Espíritu. ¿Ya? Nosotros no podemos producir. Algo que me dijo el Señor hace tiempo era que un mango no puede ser hecho. Nace de la mata de mango. Y un aguacate es de la mata de aguacate. Los plátanos de la mata de los plátanos. Y entonces los frutos del Espíritu nacen ¿de quién? Del Espíritu. Y el amor nosotros no lo podemos hacer, ni la paciencia, ni la bondad, sino que estos frutos se están formando, están naciendo del Espíritu de Dios, de la nueva identidad que tenemos. Dice en Efesios, vamos a ver quién está por aquí.
que no haya dicho nada Margarita. Efesios 4, 21 al 24. Mire lo que nos dice ahora de estas dos identidades. Amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Voten el viejo hombre, ¿verdad? Votémoslo, el viejo hombre, y vistámonos de Cristo, del nuevo. Vistámonos de él. Lo que quiero dejar con ustedes es que nosotros, los que éramos, ya no somos los que éramos, ¿verdad? Ahora somos de Cristo y Cristo es nuestra nueva identidad. Tenemos un nuevo carnet de identidad. No sé si allá en Perú le dicen el carnet de identidad, ¿verdad? Pero en Cuba le decíamos carnet de identidad y yo sé que en la República también. Y el carnet de identidad tiene tu nombre y una foto. Ahora ese carnet ha cambiado y ahora ese carnet tiene el nombre de nuestro Señor. Una nueva persona. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 2:17. Ali, Apocalipsis 2:17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No, Juan, sí, perdón, sí, Apocalipsis 2:17, ya. Okay. Bien, Ali, sigue. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Un nuevo carnet de identidad, una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Ya? Y nadie sabe las cosas que Dios ha hecho, lo que es Cristo para cada uno de nosotros. Cristo para cada uno de nosotros es una nueva identidad que solo conoces tú, que has vivido la vieja, ¿verdad? Y ya no oímos voces de lo que éramos, pero proclamamos lo que somos. Proclamamos lo que somos. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Amén. Ese era el principio. Él es mentiroso y él todavía está hablando lo que nosotros no vamos a oírlo. Él habla a través de todo lo que está en este mundo y nosotros no vamos a oírlo, solamente vamos a oír la voz de Dios. En Primera de Pedro 2, ok, entonces yo les voy a dar unos versículos, no los vamos a leer, pero les voy a decir lo que dicen. Pero si quieren apuntarlo, porque dicen lo que nosotros somos en nuestra nueva identidad. ¿Ah? Si quieren apuntarlo, después lo buscan. Dice Primera de Pedro 2, 8 y 9, que sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Mateo 5, 14 al 16 dice que nosotros somos la luz del mundo. En Juan 15, 14 y 15 dice que nosotros somos amigos de Dios. En Mateo 5, 13 al 16 dice que nosotros somos la sal de la tierra. En Gálatas 3, 28 y 29 dice que nosotros somos uno
y que somos herederos y coherederos con Cristo. En 1 Corintios 3:16 dice que somos templo de Dios. En Juan 13:35, que nosotros somos sus discípulos, que aprendemos de él. En 1 de Juan 4:4 dice que somos colaboradores de Dios y labranza de Dios, edificio de Dios. Y cada una de estas cosas tiene su enseñanza, léansela, porque eso está en nuestra nueva identidad. 1 de Juan 4:4 dice, sois de Dios porque habéis vencido al mundo. Efesios 2:8-9 dice que sois salvos por fe, y no de nosotros, es un don de Dios. Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios planeó de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses 3:26 dice, sois hijos de Dios, sois hijos de Dios, de Cristo estáis revestidos. Primera de Pedro 3:14 dice que somos bienaventurados. En Mateo 5:11 dice que sois bienaventurados cuando os vituperan y os persiguen. Eso no nos gusta mucho, pero somos bienaventurados. Dice en Efesios 2:19-20 dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En 1 Corintios 6:19-20 dice que sois comprados por un precio muy caro. El precio de la sangre de Jesucristo. Vamos a leer ahora por último, para concluir, 1 Corintios 15, comenzando en el 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará ¿en qué? En incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, pero el segundo Adán, que el cual es Cristo, que fue hecho espíritu vivificante. El soplo que Dios le dio a Adán lo hizo un ser viviente, pero el de ahora, el habernos implantado Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? Es espíritu vivificante. Quiere decir que todas esas cosas que estábamos leyendo, si es deshonra, va a estar en gloria, si es corrupción, va a estar va a tener incorrupción. Esas cosas pasan porque el espíritu vivificante ha venido a nosotros. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También todos los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Habla de él y de nosotros. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.